El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La muchedumbre tan grande, la cantidad de gente, más la necesidad que tiene esta gente de ser alimentada, de ser nutrida, pues hace sentir a los apóstoles como una especie de inseguridad, de desconfianza en ellos mismos y de temor ante la necesidad tan urgente y tan grande que ellos tienen. Aquí solamente hay 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tanta gente? No alcanza. Despídenlos. De hecho, el miedo los lleva a reaccionar de esa manera, a lavarse en las manos y desentenderse de esta necesidad tan grande que tiene en estos momentos la muchedumbre, de esta necesidad que tiene la gente, además porque andan atenuados como ovejas que no tienen pastor. La gente se siente desesperada y necesita ser orientada, necesita ser guiada, necesita ser iluminada. Incluso a la gente no le interesa tanto el pan material. Vienen a escuchar a Jesús, vienen a recibir luz de Él, vienen a recibir alguna orientación que necesitan para su vida y saber qué es lo que deben hacer, de qué manera se deben comportar, cómo encontrar la luz que necesitan para saber dirigir y orientar su vida. Y esto es lo que coloca como en cierto suspenso y también una cierta inseguridad y un cierto temor en el corazón de los apóstoles, porque la orden de Jesús es: denles ustedes de comer, atiendan a esas necesidades ustedes, ayúdenle a la gente, orienten a la gente, guíen a la gente. Por eso cuando Jeremías es llamado por el Señor para ser guía, porque Él lo entiende muy bien, el Señor lo está llamando a ser un instrumento de su voz, a ser un instrumento de su palabra, y en la palabra que el Señor le va a transmitir al profeta está todo el sustento y el alimento que el pueblo necesita. Y además porque Jeremías entiende que la orden que le está dando el Señor y el alimento de su palabra
que Él va a transmitir al pueblo, va a poner en descrédito a los reyes, va a poner en descrédito a los sacerdotes y va a poner en descrédito a los profetas, que eran los guías que hasta el momento tenía el pueblo, que eran los líderes que estaban pastoreando el pueblo, que eran los transmisores de la verdad, de la orientación y de la luz. Y por eso Jeremías también se llena de temor, se llena de miedo porque entiende, comprende muy claramente la responsabilidad que Dios le está encomendando. ¿Y qué es uno solo para tanta gente? ¿Qué soy yo solo para un pueblo que se siente confundido, que está caminando en la tiniebla, que no tiene luz? ¿Qué soy yo? No soy nada. Pura miseria. Y es el mismo susto que sienten los apóstoles. Sin embargo, le dicen al Señor, conscientes de lo que tienen, aquí solo hay unos panes y unos peces, tráiganlos. Y el Señor los multiplica, los transforma, y al ser transformados, vuelve y se los entrega a sus discípulos, y ellos comienzan a repartirle a la gente, y toda la gente quedó saciada. ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra fuerza? ¿Qué es lo poco que nosotros tenemos para la necesidad tan grande que tiene el mundo? La humanidad necesita hoy luz, y luz verdadera. Necesita la luz del Señor. La humanidad se siente abatida, se siente cansada, se siente agobiada porque está confundida. Y porque entre más trata de encontrar la verdad, más confundida se siente, porque donde está buscando la verdad, no la está encontrando solo engaño, está encontrando confusión, y en la confusión está trabajando Satanás, está trabajando el diablo, y el diablo se está aprovechando de la debilidad humana, de la necesidad que la gente tiene de verdad, de la necesidad que la gente tiene de orientación, de la necesidad tan grande que la gente tiene de luz, y Satanás está aprovechando para engañar a muchas personas. Porque también, como en el contexto del profeta Jeremías, hoy hay falsos profetas dentro de la iglesia. Hay falsos mensajeros del Señor. Hay falsos transmisores de la palabra del Señor y de lo que el Señor quiere. Y a estos falsos profetas también el Señor se dirige porque están alentando una confianza falsa. Están alentando una confianza que no es verdadera. Están alentando una esperanza que no es verdadera y que no viene del Señor. Porque es una esperanza y una confianza que no está cimentada en la conversión, que no está cimentada en el cambio del corazón, que no está cimentada en la verdad, que no está cimentada en el arrepentimiento, que no está cimentada en la necesidad de convertirnos realmente de corazón a Dios. Y todos ellos son falsos profetas a los que el Señor se dirige también hoy y los sentencia. Y si no se convierten, y si no profetizan la palabra verdadera del Señor que está llamando al cambio, que está llamando a un arrepentimiento urgente, también vendrá desgracia para ellos. Hoy dentro de la iglesia hay muchos de estos que están prometiendo paz, que están prometiendo unidad, que están prometiendo la liberación, que están prometiendo la salvación, en una especie de milenarismo espiritual que la iglesia no solo rechazó, sino que ha condenado durante los últimos siglos. Hoy hay muchos prometeos que se están presentando como ministros del Señor, como apóstoles del Señor, como profetas del Señor, como pastores del Señor, pero no son verdaderos, son falsos, porque hace tiempo dejaron de serle fiel a la palabra del Señor y no están comunicando la palabra verdadera del Señor, que nos está llamando a la conversión, que nos está llamando a la purificación, que nos está llamando al arrepentimiento. Y por eso hoy lo entendemos y lo vemos claramente a través de esta liturgia de la palabra. Dios nos está hablando y Dios nos está presentando un acontecimiento real,
con el profeta Jeremías, un profeta que habla delante de los sacerdotes y habla delante de todo el pueblo y delante de los jefes, y se presenta como un profeta acreditado por Dios, y comienza a dar una profecía falsa. Jeremías ya había predicado que Dios iba a imponer un yugo de castigo hasta que el pueblo reparara, se arrepintiera y hasta que el pueblo se convirtiera realmente. Y Jeremías en realidad predicó la esperanza, pero hasta que no hubiera reparación, hasta que el pueblo no se convirtiera y reparara toda su maldad y su pecado, no vendría ese tiempo de esperanza, no vendría ese tiempo de descanso. Y este profeta, valiéndose de un signo que es el yugo, rompe un yugo que lleva Jeremías sobre su cuello, un yugo de madera, y le dice, este es el signo. En 2 años, incluso da fechas, en 2 años y Judá volverá nuevamente a la libertad, y porque ya estaban los babilonios imponiéndose, ya habían asediado Jerusalén, ya tenían asediada Judá, y lo había profetizado Jeremías. Y los falsos profetas, por desacreditar a Jeremías, porque siempre le tocó luchar con falsos profetas, con mentirosos que decían que Dios no era un Dios de desgracias, que Dios no castigaba, que ese no era Dios. Y al pueblo le llegó la sentencia de Dios, el castigo a través de Babilonia. Es más, después de este acontecimiento, uno de los reyes no hace caso a la palabra de Jeremías y se rebela contra el rey de Babilonia, y Dios ya le había dicho a través del profeta Jeremías que se sometieran a ese yugo, que ese yugo era querido por él y era permitido por él. Miren, tanta oración, tanta súplica, tanto ayuno, motivados por falsas profecías, motivados por falsos mensajeros, por ejemplo en Colombia, para que no entrara un gobierno de izquierda. Y yo les pregunto a todas estas personas, ¿qué les pasó? ¿Les falló la oración? ¿Les falló la esperanza? ¿Les falló la fe? ¿Qué les pasó? Dios se desentendió de sus súplicas, porque para eso suplicaron, motivados por falsas profecías. Y miren, y en estos momentos tenemos un gobierno de izquierda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó a su oración? Porque confiaron en profecías falsas, porque confiaron en sus propias fuerzas, porque confiaron en analistas políticos, porque confiaron en analistas financieros, porque confiaron en gente que a veces se coloca en una tarea superior a la de Dios y superior a la de su palabra. ¿Y quién pudo detener esto? Ahí está. ¿Por qué no van y le preguntan a todos los que los motivaron y les daban profecías con falsas esperanzas y falsas confianzas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que nosotros nos hemos alejado de la voluntad de Dios. Es que hace tiempo ponemos más la confianza en los hombres que en lo que Dios nos está diciendo y en lo que Dios nos está orientando a través de su palabra y a través de la liturgia. Hemos traicionado al Señor y no hemos confiado lo suficientemente en el Señor. Yo les pregunto, respondan, ¿qué les pasó? ¿Qué les sucedió? ¿Por qué esa oración parece que no fue efectiva? ¿Por qué esas súplicas parece que no obtuvieron los frutos que estaban pidiendo? Es que no estaban ordenados a la voluntad del Señor. Estaban ordenados a los caprichos humanos, a los quereres humanos. Y por eso el Salmo hoy claramente nos lo dice. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. La tarea de nosotros los cristianos es cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, sin purificación, sin conversión,
sin cambio real, sin renuncia al pecado, sin renuncia a nosotros mismos, sin renuncia al mal, no va a llegar la paz, no va a llegar la unidad, no va a llegar lo que hoy estamos necesitando. Necesitamos volver a Dios y no volver de cualquier manera, porque Dios necesita corazones purificados, Dios necesita corazones limpios, y para eso nos está ofreciendo toda su gracia en los sacramentos. Es cierto que nosotros mismos no somos capaces de limpiarnos, de purificarnos, pero Dios nos está ofreciendo todas las gracias suficientes, todas las capacidades suficientes para purificar nuestro corazón. Nos está ofreciendo la oración, nos está ofreciendo la Eucaristía, nos está ofreciendo el sacramento de la penitencia, nos está ofreciendo la posibilidad de arrodillarnos delante de Él en el sagrario y suplicarle con todo nuestro corazón. Pero nosotros, siguiendo falsas profecías, hemos apostatado y hemos puesto nuestra confianza en otras fuerzas y en otras esperanzas mundanas que de qué nos han servido. No nos han servido de nada. Hasta que no retornemos al Señor, hasta que no nos convirtamos de corazón, hasta que no renunciemos a los ídolos de este mundo, no va a venir la paz que tanto necesitamos, no va a venir la unidad que tanto necesitamos, no va a venir el gozo que tanto anhelamos en nuestro corazón. Dios hoy está siendo muy ofendido y el corazón de Cristo tiene dolor y el corazón de la Virgen tiene dolor. Y no podemos mirar esta realidad de otra manera cuando se ofende tanto al Señor en este mundo, cuando hay tanta dureza de corazón, cuando hay tanto pecado, cuando hay tanta destrucción familiar, cuando hay tanta destrucción de los niños, cuando hay tanta destrucción de los jóvenes. ¿Cómo callarnos? Si el corazón de Cristo sufre, si el corazón de la Virgen sufre, y hay sacerdotes que dicen, no, ya está el triunfo del corazón inmaculado, hasta que no haya conversión, hasta que no haya cambio, hasta que no volvamos a Dios, no va a poder triunfar el corazón de la Virgen. ¿Cuándo triunfa el corazón de la Virgen? Cuando le decimos no al demonio, cuando le decimos no al pecado, cuando le decimos no al mundo, cuando nos negamos a nosotros mismos. Allí triunfa Dios y allí triunfa el corazón de la Virgen. Pero cuando por soberbia no aceptamos el llamado que Dios nos está haciendo al cambio, a la conversión, no va a triunfar el corazón de la Virgen y no triunfará el corazón de Cristo. Si nos seguimos buscando a nosotros mismos, si seguimos en el pecado, si seguimos obedeciéndole al mundo, maltratamos el corazón de Cristo, maltratamos el corazón de la Virgen, maltratamos el corazón de la Iglesia. Y por eso hoy el Señor nos llama a no hacer caso a falsas profecías que prometen confianza sin conversión, que ilusionan a la gente sin llamarlo a la conversión. Sigan en el pecado, tranquilos, que Dios entiende. No es así, hermanos. No es así. Dios nos llama a la conversión. No seamos desobedientes, rebeldes, duros de servir, duros de corazón. Si fuéramos humildes y reconociéramos que no somos santos, que nos hace falta conversión, que tenemos que volver a Dios de todo corazón, porque no lo hemos buscado con toda el alma, la situación sería diferente. Pero por escuchar cosas falsas, como está pasando hoy en la primera lectura, y el pueblo se dejó imbuir de esto, y Babilonia después vuelve, y ya ante una rebeldía del rey de Judá, lo suplanta y entra y destruye el templo y lo quema, y destruye la ciudad. ¿Ustedes creen que no va a ser en serio? La Virgen de Fátima lo profetizó, y miren las desgracias que estamos viviendo hoy, a un nivel altísimo. La corrupción hoy está afectando ya sin compasión a los niños, sin compasión a los jóvenes. ¿Qué creen que eso viene de Dios? ¿Qué creen que eso lo promueve el Espíritu Santo?
Miren a sus familias, miren a sus hijos, desen cuenta cómo están muchos de sus hijos, de sus jóvenes. Miren cómo están sus hogares. ¿Es que no se están dando cuenta? No se están dando cuenta, no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Ese es un diagnóstico de la rebeldía en la que nosotros estamos y de no buscar a Dios con todo nuestro corazón. El diablo no para, y no para porque ya muchos le abrieron la puerta y se la abrieron bien amplia para que entre con todos los demonios que quiera y haga de las suyas. Nosotros no podemos seguir así. ¿Qué es esto para tanta gente? Es verdad que la maldad hoy ha crecido en un nivel altísimo y uno puede entrar en la desesperanza de los apóstoles y decir esto es imposible. Esto es imposible. Y podemos tener la tentación de decir no, esto ya no lo cambia nadie. Sí hay alguien que lo cambia y se llama Jesús. Y lo único que nos pide el Señor es venir a Él. Venir a la Eucaristía. Aquí está la fuerza transformadora. Aquí está la fuerza potencial divina para transformar el mundo. Y no hay un acto de amor más grande por el prójimo. No hay un acto de amor más grande por el prójimo que traerlo a la Eucaristía. Como esté. Es que está en la ceguera más alta, es que está desconvertido, es que está... No hay un acto de caridad más grande por el prójimo que traerlo al altar. En el altar todo lo que traemos con fe es transformado por el Señor. Y si no, fíjese en el texto de hoy. Aquí están estos panes y estos peces. Pronunció la oración de bendición y luego se los entregó a los discípulos y ellos a la vez a la gente y todos comieron hasta que se saciaron. Es que perdimos la fe. Mucha gente asiste a la Eucaristía sin fe y ahí está la solución. Pero si nos invitan a hacer cosas materiales, allá sí vamos. Cuando la transformación empieza desde la Eucaristía, la transformación empieza desde el sagrario. Tenemos que volver al Señor, hermanos. Y tenemos que ser humildes y reconocer como los apóstoles que las capacidades, que los conocimientos que nosotros tenemos, que las soluciones que nosotros brindamos son insuficientes para tanta necesidad. Tenemos que ser humildes, humildes como niños de verdad y venir delante del Señor y decirle: Jesús, esto solamente lo puedes solucionar tú, esto solamente lo puedes transformar tú. Háganle caso a los profetas que los estén llevando a los pies de Jesús Eucaristía. A esos háganle caso. A los sacerdotes que los lleven a estar delante de Jesús Eucaristía, háganle caso. A los sacerdotes que no los lleven a estar a los pies de Jesús, no los escuchen. ¿Para qué? ¿Para qué si el único que tiene toda la potestad y la capacidad de transformar este mundo, si tenemos fe, es el Señor? Porque para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y hoy hay mucho fanfarrón, mucho, dentro de la jerarquía, dentro de la vida religiosa, dentro de los laicos. Hay muchísimos fanfarrones que lo único que les interesa es imponer su imagen. Lo único que les interesa es mostrarse como los grandes ellos, como los únicos motivos de esperanza, como si fueran dioses. Y de dioses no tienen nada, porque tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen manos y no les sirve, para llevar a la gente al engaño, al error. ¿Cómo es posible? Si la iglesia nos está mandando a nosotros, nos envía como misioneros a traer la gente delante del Señor. ¿Qué hizo la mujer samaritana? ¿Qué hizo cuando recibe la gracia del Señor? Una auténtica misionera. Se va donde con sus conciudadanos y les dice: mírenme a mí, mírenme, háganlo todo lo que yo les digo que yo... No, he encontrado a un hombre que me ha dicho toda la verdad. Y todos salieron corriendo para donde Jesús. Qué terrible,
Qué terrible cuando los instrumentos trabajamos para que la gente esté en pos de nosotros. ¡Qué soberbia! ¡Qué soberbia tan alta! ¿Cómo nos vamos a nosotros a dar el título del Señor? El único título salvífico es el de Cristo. Nosotros no. Y nosotros no somos indispensables en la tarea de la salvación. Hoy estamos, mañana no estamos y la salvación continuará. Hoy podemos predicar en nombre del Señor y mañana no, y la salvación continuará. La economía salvífica continuará. Pero nosotros somos muy collarejos. Y creemos que esto depende de nosotros. No, Señor, no hay mentira más grande que esa. Esto solamente depende del Señor. Y a la gente la tenemos que llevar a los pies del Señor. Y es lo que Cristo hoy nos está suplicando, que le traigamos todos esos 5 panes y 2 peces, se los traigamos a Él para que veamos todo lo que Él es capaz de hacer y cómo es capaz de transformar y de dar alimento suficiente. San Pedro, cuando sale de orar en el templo ante el tullido que estaba pidiendo limosna, le dice: yo no tengo ni oro ni plata, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, no en mi nombre, en el nombre de Jesús. Y enseguida vienen a postrarse delante de ellos, y Pedro habla fuerte, se para bien firme y fuerte. Nosotros no hemos hecho nada, nosotros no tenemos la capacidad, nosotros no fuimos los que pusimos a andar este hombre, fue Jesús de Nazaret. Si nos ponemos a ver los apóstoles, nunca se le robaron la gloria al Señor, nunca. Es Jesús. A San Pablo por allá en una isla se le postraron, estaba con Bernabé y lo confundieron con Zeus y con Hermes, a los dos dioses griegos paganos, y San Pablo se rasgó las vestiduras y se puso a hablar fuerte: no hagan eso con nosotros, no hemos sido nosotros, fue Jesús de Nazaret. Esto sucedió en el nombre del Señor y por el poder del Señor. Miren, hoy hay instituciones que se creen las únicas salvíficas, y si alguien no está allí, parece que se va a condenar. Ni siquiera la iglesia se abroga esto, aunque la iglesia es el camino, el sacramento de salvación en el mundo. Pero no se presenta como absoluta, porque ella sabe que tiene dentro de ella alguien que es más grande que ella, y es Cristo. La Virgen no se concibe como la luz absoluta. Ella sabe que la luz que brilla en ella es la luz de Cristo, y por eso siempre nos dirige a Cristo. No perdamos el tiempo escuchando fanfarronería que no nos está conduciendo al Señor, que no nos está llevando a la conversión. No escuchemos tanta falacia, tanta demagogia, tanto sofisma. Porque esto está sucediendo, estoy hablando que esto está pasando dentro de los católicos, esto no está pasando afuera. Hay gente que no es confesional y la tiene más clara, y están menos viciados y contaminados que muchos de nosotros. La Virgen lo advirtió en Fátima: vuelvan a Dios, no ofendan más a Dios, que Dios ya está siendo muy ofendido. Hay que buscar la santidad con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas, y la santidad al estilo de Jesús. Dejémonos llevar por la gracia del Espíritu Santo, conducir por la Virgen que siempre nos dirige a Cristo, y no nos cansemos de traer a la gente a la Eucaristía, de llamar a la gente a la Eucaristía. No tenemos por qué estarnos presentando a nosotros mismos. La salvación brota del altar y es para todos los que la quieran acoger. Por eso nosotros no nos apartemos de Jesús Eucaristía, pero tampoco dejemos de traer la gente a la Eucaristía. Aquí es el único lugar en donde los 5 panes y los 2 peces se multiplican sobrenaturalmente y alcanza para muchos y para dejarlos saciados, y sobra, siempre va a sobrar, porque así es la gracia de Dios. La gracia de Dios es abundante. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María.